Estábamos esperando tener buenas noticias para aparecer por acá, pero hace 3 meses que venimos complicadísimos. Hace 90 días que estamos en Europa intentando resolver esta bomba, este problemón que nos explotó en la cara, pero la verdad que a pesar de que hicimos todo y lo dimos todo, hoy por hoy estamos ilegales. En este momento estamos en el puerto de Santa María, en la costa española, el lugar donde elegimos, donde nos tocó hacer base acá en España. Y hoy, mientras vamos a Cádiz a jugar nuestra última carta, a presentar un papel más en esta odisea burocrática por Europa, te vamos a estar contando qué pasó estos últimos meses para que no aparezcamos rodando por ahí. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Es para viajar hasta Cádiz. El perro es un perro de asistencia. Vale. ¿Sí? Sí, este es el carnecito. Y le voy a pedir 2 boletos, por favor. ¿Cuánto era? ¿5? 80. Que todavía no la reconozco. Pero vamos a poner un poco de contexto, volver a retomar la conversación de en donde la dejamos. Porque lo último que publicamos en el canal, que fue hace aproximadamente unos 5 meses, fue nada más y nada menos que la entrega de nuestra antigua casa, una Fiat Ducato 4x4 que durante 3 años nos llevó a recorrer Sudamérica de pe a pa, a su nueva dueña, la ganadora de la rifa que llevamos adelante durante el año pasado. ¡La ganadora! Pero te ganaste una 4x4. Y quizás te preguntes por qué es que en noviembre entregamos la camioneta y no arrancamos viaje enseguida. Lo que sucedió es que uno de nuestros padres estaba afrontando un diagnóstico de cáncer. Nosotros nos quedamos unos meses más en Buenos Aires para poder acompañar en la parte quizás más dura del tratamiento y esperar el resultado. El diagnóstico está bien, está todo controlado. Una vez que recibimos esta buena noticia, pudimos dar el siguiente paso para empezar a organizar nuestro viaje a Europa. Buenas, ¿cómo estás? Nuestros boletos y del perro que es animal de servicio. ¿Sí? Sí, ya lo avisé en la boletería. ¿Vamos adentro? Subimos. Arriba. Y por primera vez en 6 años y medio desde que nos volvimos nómades y estamos viajando, nos pusimos a organizar un plan. Buscamos información, armamos un paso a paso, reunimos documentación, todo para que la siguiente etapa empiece con el pie derecho. Este era nuestro super plan, con 4 pasos, todos los pasos igual de importantes, porque cada uno iba a ir destrabando el siguiente nivel. El paso número 1, obviamente, era el viaje a Europa. Imagínense que por primera vez íbamos a estar viajando a este continente, al viejo continente, con el desafío de que en nuestra logística tenemos que contemplar el viaje con Ettore. El asunto de tener que viajar en avión era que además de tener que resumir todas nuestras cosas que íbamos a traer en las más y absolutamente esenciales para que entren en poquitas valijas, teníamos que conseguir una aerolínea lo más barata posible para hacer rendir el presupuesto que nos permitiera viajar con Ettore en la cabina, algo que no es tan sencillo. En el segundo paso de nuestro superplan íbamos a hacer un reconocimiento durante unos días recorriendo España, que es el país donde llegamos, para poder empezar a entender cómo es la vida en motorhome por estos lados.
Esta parte de reconocimiento era súper importante porque nos iba a dar las pistas necesarias para poder elegir nuestro próximo motorhome. Íbamos a poder comprobar de primera mano, con nuestra propia experiencia, si la vida de motorhome acá en Europa es realmente tan idílica, si todo está preparado, si las rutas son tan buenas, si es que hay tantos lugares para que las autocaravanas puedan descargar las aguas y está la infraestructura lista. Coca-Cola, Perfecto. segundito. Gracias. Seguimos entonces explicándote el plan de Rodando por ahí o cómo se fue cayendo paso a paso esto. Nos toca explicarte el número 3, que es la ciudadanía europea. Somos descendientes de italianos en mi caso. Bueno, vos también italiana. Sí, yo también, bisabuelo. Entonces teníamos el plan de venir acá a Europa, dar una vueltita por España y al final irnos a Italia a tramitar la ciudadanía. Esto que nos permitía viajar tranquilos, como locales, con tiempo, con serenidad. Hay una gran diferencia que este paso número 3 nos iba a estar marcando si veníamos y empezábamos a recorrer Europa como locales o como extranjeros. Hay, por norma general, uno cuando viaja por otros países que no son el propio, como nos pasó a nosotros viajando por Sudamérica, en cada uno de los países uno puede estar de 90 a un máximo de 180 días por año, lo cual es un montón. Entonces, durante nuestros 6 años y medio por Sudamérica, estábamos en Argentina, nos íbamos moviendo y así sin ningún inconveniente. Esto es Europa, son 44 países que tenemos muchas ganas de descubrir en nuestra vuelta por el mundo. Y esto es el espacio Schengen. El espacio Schengen es un espacio donde se hizo un tratado donde unos 29 países de Europa forman lo que es un área de libre circulación. Más de 450 millones de personas pueden circular por todo este territorio sin ningún problema. El detalle es que tenés que ser ciudadano europeo. Si sos turista, solamente tendrías 90 días desde el primer momento que pisás el espacio Schengen para recorrer los 29 países que lo conforman. Sería imposible. Una vez que tuviéramos finalmente nuestro pasaporte europeo, iba a ser todo mucho más fácil. Íbamos a pasar al paso número 4, que iba a ser el esperado, el anhelado, el deseado paso en el que íbamos a comprar nuestra próxima casa. ¿Por qué vamos a seguir viajando en motorhome? Porque es lo que nos gusta, porque es la forma en la que tenemos de llegar más lejos, de llevar nuestras cosas, poquitas, ir cómodos y poder ir trabajando en el camino y parando en lugares increíbles como venimos haciendo hace casi 7 años. Pero todo no iba a ser tan fácil, o sea, la vida no es para los planes tan rígidos, porque viajar a Europa lo pudimos hacer, costó, no te voy a mentir, con la cantidad de bártulos, primero los contratiempos que tuvimos,
El pasaje costó conseguirlo, Ettore tiene un tamaño bastante particular y no puede viajar en bodega, así que costó conseguir la aerolínea, la conseguimos, viajó con nosotros, difícil, pero se pudo. Estamos acá, maravilloso, todo radiante, una primavera encantadora en Europa. Paso 2, reconocimiento, lo hicimos. Gracias a los chicos de Booking Van estuvimos recorriendo en un motorhome unos 15 días alrededor de España, que le dimos vuelta por todos lados. Hicimos absolutamente de todo, también te lo vamos a estar mostrando en este fabuloso canal llamado Rodando por Ahí. Estuvo encantador, esa fue la mejor. Toma, ahí va. Pero el día 28 de marzo, después de estar 33 días en España y con los planes de irnos a Italia inminentes para sacar la ciudadanía, pasó algo increíble. No lo pudimos hacer porque a un señor se le ocurrió la fabulosa idea de negarnos la ciudadanía. Ha approvato la riforma della cittadinanza. Y es que el gobierno italiano cambió inesperadamente los requisitos, las reglas del juego. Una ley que tenía más de 40 años, tuve alrededor de 13.996 días de mi vida para tramitarla. Una vez que lo decidí hacer y consiguiendo los papeles que estuve más de 6 meses para conseguirlos, 3 días antes de ir me vetaron. 3 días antes de viajar a Roma me dijeron: no, acá no te queremos, no sos de los nuestros. 3 días nos cerraron la puerta en la cara. Tajani, la puta que te parió. Entonces así fue, eso lo cambió absolutamente todo. Teníamos un plan que no podía fallar y falló, así que hoy le tuvimos que meter el pecho con todo. Piensen de que lo primero fue manejar el bajón. O sea, fueron días así, decir, agarrarse la cabeza, tirados en el cordón de la calle, agarrándonos así, diciendo qué íbamos a hacer, por dónde íbamos a atacar esta cuestión, porque no somos de darnos por vencido fácil. No, vamos, o sea, una vez que nos ponemos un plan, así estudiamos, lo organizamos, le metemos toda nuestra energía para llegar a concretarlo. Y no paramos hasta eso. Y a veces hasta nos pasamos de rosca y damos toda la energía. Y la verdad que una vez que tuvimos la mala noticia, fue como que a medida que más nos iba cayendo la ficha, que todavía seguimos puteando y no lo podemos creer, porque más nos íbamos cayendo como en un pozo anímico, de desesperación, porque imagínense que de pronto, de estar siguiendo un plan bien armado, el tiempo que teníamos acá en Europa se achicó drásticamente y esos 90 días que uno podía estar acá como turista empezaron a ser como una especie de guillotina sobre nuestras cabezas, porque se sentía así, una presión increíble. No nos queríamos dar por vencido, no nos queremos dar por vencido y queremos seguir descubriendo el mundo. Lo primero que nos organizamos en hacer es preparar todo como un caso, una cuestión. Fuimos nuestros propios abogados, nuestros propios contadores, nuestros propios asesores, notarios, cadetes, los fotocopistas, porque nos imprimimos un montón de cosas, preparamos un montón de carpetas, documentos, investigadores, nuestros traductores y también los intérpretes de leyes, porque nos tuvimos que poner a estudiar todas las leyes españolas y europeas para ver cómo podíamos hacer para quedarnos acá de forma legal. Por otro lado, tuvimos que acudir a nuestra red de contacto y por eso tenemos que agradecer muchísimo a nuestros amigos de Al Mundo en Familia, porque si estamos acá, si seguimos dando batalla, es por ellos, porque nos abrieron las puertas de su casa y estamos hace prácticamente 2 meses viviendo en su casa, así que bueno, nada. Buenísima onda, muchísimas gracias, les mandamos, chicos. Los amamos, son de parte de la familia que hicimos viajando, los conocimos a los 2 meses que nosotros estábamos viajando por Sudamérica y desde ahí que viene el lazo. Pasamos de visita y lo que fue una visita de 2 semanas terminó siendo, llevamos casi más de... Dijimos, nos quedamos una semana cuando llegamos al principio. Sí, tranquilos, no nos preocupemos y no, nos quedamos, estamos viviendo con ellos, así que gracias amigazos. Al volvernos nómades, aprendimos a surfear la ola de la incertidumbre.
a vivir en esta montaña rusa de emociones donde a veces estás en lugares que te quitan el aliento, conectás con gente que estás agradecido de haber conocido. Lo que no anticipamos es que después de estar casi 7 años viviendo de viaje, íbamos a enfrentar un problema burocrático tan grande. Así que queremos agradecerte a vos que estás viendo este video por haberte quedado del otro lado. A vos que también nos escribís por la cuenta de Instagram, que nos llenan de mensajes preguntando cómo estábamos, cómo estamos y cuáles planes tenemos. Porque la verdad es que si estamos filmando este video hoy, es para vos. Es para vos que nos seguís haciendo el aguante y es para vos que querés seguir sabiendo qué pasa con esta familia, qué pasa con este equipo y qué pasa con el proyecto. Así que gracias. Gracias de todo corazón por quedarte del otro lado. Y para responder cómo estamos, la verdad es que estamos como podemos. Quizás ahora un poco más aliviados, que la cuestión de trámites está llegando a su fin, que ya dimos todo en lo que es la parte burocrática. Ya no nos queda mucho más que hacer, sino que esperar las resoluciones de los funcionarios, a ver qué deciden ellos. Y por lo pronto nosotros continuar y empezar a volver a nuestra propia rutina. Ya estamos filmando todos los videos que se vienen. Tenemos un montón de material desde que llegamos a Europa que está inédito porque todavía no hemos llegado a publicar nada. La llegada, el viaje en avión, cómo hicimos con Ettore, el recorrido increíble que hicimos por España, unos 3.000 kilómetros donde empezamos a descubrir algo nuevo para nosotros. Y el quilombo también, la parte crisis, el querer matarnos, eso también va a estar. Y un viaje que hicimos a Italia, porque igualmente fuimos a Italia, intentamos ver si resolvíamos. Ya teníamos el pasaje, teníamos todo, entonces fuimos, viajamos, recorrimos, llegamos desde Roma, hicimos un recorrido muy lindo donde alquilamos un auto, conocimos, se nos cayó la mandíbula, así que todo eso también va a estar. Fuimos también con idea de ver si resolvíamos alguna parte, destrabábamos algo, pero spoiler, no pasó nada de eso. Volvimos a España y acá estamos. Los próximos proyectos, los próximos pasos es empezar a buscar nuestra casa, conseguir nuestra casa y seguir nuestro viaje. Nada nos va a parar y parte de esta fuerza que tenemos es gracias a vos que estás del otro lado. Así que los esperamos en el próximo video. Agradecemos nuevamente. Y vuelve rodando por ahí, loco. Vuelve rodando por ahí, vuelven las historias, vuelve esta aventura de estar descubriendo el mundo juntos. Así que agárrense y vamos juntos hasta donde pinte. Ok, vamos con todo, ¿eh? Que yo lo haga en la sombra. Carpetuli. Chao, chao. Ya día 93, estamos pasados, estamos ilegales. Vamos a intentarlo una vez más. Investigamos mucho para presentar estos papeles. Edificio oficial y nos vamos adentro. Deseenme suerte.